Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal voy a responder la pregunta que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que me encantó bastante porque la solución es bastante sencilla y quiero que aprendas acerca de esta solución. Pero también, antes de comenzar, quiero que me digas en la caja de comentarios si estás de acuerdo con que siga con esta serie de videos en donde vamos a abarcar TypeScript, que es prácticamente el modelo de objetos de Excel online o Excel de escritorio a través de ScriptLab, que nos permite automatizar macros con este nuevo lenguaje consumiendo la API de JavaScript de una manera fácil, de una manera bastante dinámica, para que tú aprendas directamente a escribir TypeScript sin volarte la cabeza y entendiendo cada uno de los métodos que se necesitan, o de los objetos o de los métodos que devuelven objetos que nos permitan interactuar con el modelo de objetos de Excel, ya sea bien en la versión online o bien sea en la versión de escritorio. Esta pregunta es bastante interesante. Es bastante interesante porque me la hizo una persona en un video del canal, en donde me pregunta exactamente por la versión online. Como te puedes dar cuenta, fíjate que estoy en Excel en la versión online, por si no te habías dado cuenta. Yo tengo un libro de Excel acá. Perdón. Tengo un libro de Excel acá, fíjate, este es mi OneDrive, este es mi almacenamiento de OneDrive, y tengo un registro que se llama extraer registros de colores, y en este caso la respuesta va de esta, o la respuesta de esta pregunta va de esto que vamos a hacer en este video. Cómo escribir una macro en TypeScript para que tú puedas hacer lo que quieras. Puedas hacer lo que quieras directamente desde el entorno de desarrollo del Excel Online o bien desde ScriptLab para una versión de Excel de escritorio a partir de la versión 2016 en adelante. La pregunta que me hacen, fíjate, voy a colocar aquí, voy a quitar esta partecita para que nos deje ver esta barra de favoritos del navegador. Voy a colocar aquí Control-Shift-O y luego vengo acá a mostrar barra de favoritos. Nunca cierro acá esta partecita y listo. Lo que me preguntan en la caja de comentarios, así de comentarios de uno de los videos del canal, una persona que pues realmente vale la pena responderla, me dice: Andrés, tengo una tabla en un archivo de Excel Online tengo una tabla en un archivo de Excel Online y necesito sacar, o esa tabla, que es propiamente una tabla, tiene registros que tienen colores, tienen muchísimos colores, tienen colores diferentes, y yo necesito de manera automática escribir una macro, y no sé si se refiere a una macro con VBA, pero en la web VBA no existe, así que nos toca aprender puro JavaScript. Nos toca aprender puro TypeScript para poder desarrollar macros en la web. Y de esto quiero que tú me digas en este video si te interesa que siga con este tema. Entonces me hace la siguiente pregunta. Me dice: tengo una tabla que tiene registros con colores. Fíjate como lo tenemos acá. Voy a darle control y los voy a seleccionar todos. Y en este caso me dice: yo quiero que al correr una macro, al ejecutar una macro con un botón, en este caso, todos los registros que tienen color pasen a una nueva hoja y se coloquen con la cabecera y cada uno de los registros. Obviamente, y quiero que lo haga de manera automática mediante el uso de alguna macro o automatización. Yo le digo: bueno, listo, esto es posible hacerlo con TypeScript. Esto es fácil hacerlo con TypeScript, así que quiero que te quedes conmigo porque te voy a explicar el paso a paso de lo que tú necesitas conocer, al menos los principios generales que tú necesitas conocer para arrancar con esto de TypeScript a través de la versión de Excel Online. Listo, que prontamente esa pestaña va a estar, la de automatizar, para todo el mundo. Sí, eso lo va a estar para todo el mundo. Eso solamente no es un privilegio para los que tienen una versión de Excel con Office 365 o con Microsoft 365. Sino por el contrario, en muy poco tiempo, este lenguaje de programación, estoy completamente seguro de ello, va a acabar con Visual Basic para aplicaciones. Gústele a quien le guste. Esto no es tema de demandas, ¿no? Que una empresa ya tiene todos sus complementos, los tiene en VBA. Y que si me los quita Excel entonces, o si me los quita Microsoft, entonces yo lo demando. No. Esto en un futuro muy cercano
te van a dar un consentimiento informado y te van a decir, en la próxima versión, como ya lo hicieron, las macros van a quedar deshabilitadas. Y en otras posibles 2 o 3 versiones en el futuro, te van a decir, VBA ya no va a estar más en Excel. Para ello vas a tener que aprender a automatizar en JavaScript. Y no puedes salir con que no, es que Visual Basic va a durar para toda la vida. No va a durar para toda la vida. Eso tarde que temprano va a terminar aniquilando al lenguaje de programación que se utiliza en escritorio, porque JavaScript o TypeScript se puede utilizar en escritorio mediante el complemento de ScriptLab. Este complemento de ScriptLab te permite escribir snippets o código JavaScript para automatizar o interactuar con el modelo de objetos de Excel y poder hacer lo que hacemos de igual manera o de igual forma. Lo hacemos en este caso con una macro escrita en VBA. Entonces la pregunta es la siguiente, fíjate, tengo una tabla a la cual yo he denominado datos, una tabla, si me vengo acá para el diseño de tabla, tengo una tabla que se llama datos, yo le puse así al principio del video, en este caso esta tabla, y tiene acá registros con colores, como yo te lo acabo de señalar, este registro con color, este otro registro, este otro por acá, este otro por acá, fíjate que están aislados, están pegados, y en este caso yo necesito pasarlos directamente a otra hoja que yo cree de manera automática mediante código. Entonces, aquí tienes una pestaña que se llama automatizar, fíjate, una pestaña que se llama automatizar en donde con este comando llamado todos los scripts, yo puedo sacar literalmente todos los scripts que tú tengas en ese libro, yo ya hice pruebas, y en este caso tengo 2 scripts que hacen otras cosas, luego se los enseño. Y quiero que te quedes conmigo para que tú aprendas lo bonito de este lenguaje. Ya tengo más o menos unos 2 años, un poquito más de 2 años trabajando con TypeScript y me parece realmente bueno. Me parece muy bueno y quiero que tú lo aprendas. Dime por favor si quieres que sigas con esta serie de videos en donde te enseñe a programar con TypeScript para manejar Excel online o para manejar Excel de escritorio. Listo, entonces en este caso, en el editor de código que yo acabo de desplegar, voy a crear un nuevo script, fíjate, un nuevo script. Le voy a cambiar el nombre directamente, le voy a colocar por ejemplo, extraer registros con color. Vamos a colocar aquí extraer registros con color. Y le voy a dar un enter y este script se va a guardar directamente en mi versión de Excel. En mi versión de Excel no, en mi OneDrive en la nube, y si lo trabajas en un sitio de escritorio, se guarda en la caché de ese navegador inmerso dentro de Excel de escritorio, mediante el Excel de tu escritorio, sí, y se guarda también en un repositorio de GitHub, como te lo mostré con las funciones lambda, mediante un GIS, creo que es mediante un GIS y no un JIT. Listo, que son porciones o snippets que se van cargando directamente en la versión de escritorio para correr código muy rápido. Entonces, primer aspecto que necesitas conocer de TypeScript. TypeScript es un lenguaje altamente tipado. ¿Qué quiere decir un lenguaje altamente tipado? Pues que no necesitas declarar el tipo de la variable, ni el tipo de objeto, ni el tipo de datos de una variable. Al ser altamente tipado, JavaScript se encarga, en este caso TypeScript se encarga de colocarle el tipo de datos adecuado. Tú no tienes que preocuparte de ello, lo único que tienes que saber hacer en este caso es crear la variable correctamente. Y el segundo aspecto que necesitas entender de TypeScript es que ahí ya no hay propiedades en el lenguaje que interactúa. Más bien, ¿qué es TypeScript? Quiero que lo entiendas. ¿Qué es TypeScript? TypeScript es el modelo de objetos, en este caso de las aplicaciones de Office que consumen la API de JavaScript. Es decir, el modelo de objetos que me permiten interactuar, y valga la redundancia, con cada uno de los objetos, en este caso de Excel, pero mediante código JavaScript. Eso es TypeScript. Es un entorno, es un puente entre el modelo de objetos de la aplicación cliente o bien de la aplicación web mediante la API de JavaScript. Entonces, en este lenguaje no existen ya propiedades. Los objetos ya no tienen propiedades. Los objetos tienen solamente puros métodos. Y los métodos pueden devolver valores, pueden asignar valores o bien pueden devolver objetos. Entonces son 3 cosas, son 2. Es altamente tipado
y ya no existen propiedades sino puros métodos, es la segunda cosa. Y la segunda, el segundo aspecto importante, se deriva en tres. Un método puede devolver un objeto, un método puede devolver un valor o bien lo puede asignar. Ya no hay así como una igualdad. Listo, para comenzar, fíjate, quiero que te centres en estas dos líneas de código que creó nuestro editor de registro para este snippet o para esta porción de código o macro que nosotros vamos a crear y la vamos a escribir desde cero. ¿Qué creó? Mira, creó una función y esta función tiene una cabecera que se llama main. Todas, absolutamente todas las funciones tienen un main para ingresar a través de ese main y poder interactuar con el objeto superior que va a controlar cada uno de los objetos que se encuentren por debajo con el entorno de Excel. En otras palabras, todo snippet va a tener una entrada por su main que va a cargar el objeto superior, que sería el libro de trabajo, que es todo Excel, mediante un parámetro, fíjate cómo lo estamos colocando acá, mira, mediante un parámetro llamado workbook, que está cargando un objeto de tipo workbook a través del JavaScript, a través de la API de JavaScript consumida a través de TypeScript. ¿Listo? Entonces, a través de este main nosotros entramos. ¿Dónde se encuentra contenida la tabla? Ya que sabemos qué es lo que vamos a hacer, necesitamos llevarnos todos los registros de color a otra hoja, crear una nueva hoja y posteriormente llevarnos la cabecera. ¿Dónde se encuentra en este caso contenido esta tabla de Excel? Fíjate, mejor dicho, vamos a comenzar desde abajo. ¿Dónde se encuentra esta celda? ¿Dónde se encuentra esta otra celda? ¿O se encuentra esta otra celda? Fíjate que todas las que te seleccioné tienen color. Se encuentran dentro de filas. ¿Dónde se encuentran cada una de las filas? Se encuentran dentro del cuerpo de datos de una tabla propiamente hablando. Fíjate, esta tabla se llama datos. Una tabla que se llama datos. La fila entonces se va a encontrar dentro del cuerpo de datos de una tabla. Y ese cuerpo de datos se encuentra dentro de un rango total que va a componer la tabla. Y el rango total va a estar dentro de un objeto mucho más grande llamado tabla. Un objeto tabla que deriva en un objeto rango que contiene filas y a su vez contiene celdas. ¿La tabla dónde se encuentra? La tabla se encuentra contenida dentro de la hoja. Y la hoja se encuentra contenida dentro del libro. Si nosotros sabemos movernos por toda la jerarquía de objetos, nosotros no tenemos ningún problema en interactuar con ella. Por esto este ejercicio que te voy a enseñar acá es sumamente importante y voy a utilizar todo un conjunto de variables para que tú veas cómo te puedes mover por cada uno de los elementos de la jerarquía, porque yo bien puedo desarrollar esto con 3 líneas de código, puedo hacerlo con 3 o con 5 líneas de código, haciendo super llamados en un bucle que contenga toda la jerarquía, pero tú prácticamente quedarías perdido. Como es un video introductorio a TypeScript dentro del canal, voy a crear un montón de variables, de objeto que vayan moviéndonos a través de cada uno de los objetos y tú vayas entendiendo qué es lo que vamos sacando y a través de qué métodos vamos a irlo sacando para hacer las asignaciones dentro de otra hoja. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer? Lo primero que tú necesitas, que quieres desarrollar esta macro, fíjate, esto es una macro también, prácticamente aquí está en automatizar, fíjate, grabar acciones, esto es como una macro, solo que está escrita prácticamente en TypeScript o en JavaScript. Lo primero que nosotros necesitamos capturar es el libro de trabajo, pero ya lo tenemos dentro de este parámetro, fíjate. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué elemento se encuentra por debajo del libro de trabajo que contiene nuestra tabla? Pues la hoja. Entonces, ¿dónde está contenida la hoja dentro de este workbook? Entonces, yo voy a crear una variable mediante la instrucción let. Let me sirve a mí en TypeScript para crear variables. Entonces, básicamente, voy a crear una variable, fíjate, que se llame hoja, que va a actuar como parámetro y le voy a cargar la hoja, el objeto de tipo hoja que está contenido dentro del workbook. Dentro de este workbook está contenida la hoja. Entonces yo llamo al parámetro, o en este caso llamo a esta variable de objeto que se declara como parámetro en la entrada de la función que va a correr cada uno de esos snippets cuando se llamen, y yo le digo, mira,
dentro de tu variable de objeto llamada workbook, que es un parámetro que está cargando el libro de trabajo, que está interactuando con la API de JavaScript, yo necesito que tú me devuelvas, mediante algún método, me devuelvas la hoja número 1, y la única que hay, la hoja número 1. Entonces, dentro de TypeScript, yo para llamar elementos, para llamar objetos, para llamar valores que se encuentran asignados dentro de los objetos, o para llamar al mismo objeto, utilizo un método denominado get, que es obtener, un método que se denomina get, que es obtener. Si yo coloco aquí, fíjate, worksheet, fíjate que me aparecen dos métodos. Me aparece el método worksheets con S al final, que me devuelve prácticamente toda la colección de hojas, pero no me permite calificar con un nombre la hoja. Es decir, yo puedo llamar prácticamente a toda la colección, abro y cierro paréntesis y le digo aquí está mi método. Y quiero que me devuelva, en este caso, la hoja número 1. Yo la tipeo así con el índice de 0 porque es 0 indexed, es decir, todos los elementos dentro de una matriz o colecciones se indexan con el valor de 0. Suponga que existan más de una hoja. La hoja número 1 que se encuentra en su orden no tiene el índice de 1, sino el índice de 0, es 0 indexed, indexada con el valor de 0 para el primer elemento. Entonces, este elemento me puede devolver la hoja número 1. El problema es que si la mueven o si la cambian, en este caso, yo ya no voy a apuntar a ella y posiblemente en esa hoja nueva no exista una tabla. Por tanto, este método getWorksheets a mí no me sirve. Necesito utilizar otro método. El método getWorksheet, fíjate, en singular, que solamente me va a devolver el nombre o me va a devolver el objeto hoja a través de su nombre, pero de un solo elemento, Fíjate que en este caso la ayuda me dice que la clave es un string. Todos los strings, como tú los conoces en JavaScript, lo puedes colocar con un par de comitas el nombre, fíjate, hoja número 1, el nombre con un par de comitas, porque es una cadena de texto, o bien puedes colocarlo directamente con un par de comillas dobles. Para seguir la misma convención que seguimos en VBA, para denominar cadenas de texto yo voy a colocar un par de comillas dobles y posteriormente voy a relacionar el nombre de mi hoja, fíjate, el nombre de mi hoja. Entonces le coloco hoja número 1 y para finalizar, TypeScript me dice, al igual que JavaScript, que yo debo finalizar con un punto y coma al final de cada una de las instrucciones, a no ser que sea una estructura de control que yo esté llamando mediante código, por ejemplo como un for, como un do while, como un if, etc. ¿Listo? Bien, hasta este punto, nosotros tenemos cargada en una variable de objeto denominada hoja, nosotros tenemos cargada la hoja número 1 de vuelta mediante el método getWorksheet. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues lo que sigue ahora es llamar a la tabla entera, es decir, ya vamos en la hoja, tenemos el libro, luego obtenemos la hoja. Necesito en este caso utilizar otra variable. Yo bien puedo colocar aquí directamente devuélvame, en este caso, la tabla mediante getTable. Listo. Pero para que tú lo entiendas bien, yo voy a utilizar otra variable para que tú veas cómo se mueve el modelo de objetos de Excel a través de TypeScript consumido o consumiendo la API de JavaScript, que es bastante sencillo de entender cuando tú le coges cariño a un lenguaje de programación. Y no está de más, por eso te digo, aprende a programar en JavaScript o aprende a programar en TypeScript, porque tarde que temprano este lenguaje va a reemplazar a Visual Basic para aplicaciones, un lenguaje altamente tipado, que no necesita estar perdiendo el tiempo declarando el tipo de datos o de objetos de una variable. Lo hace de manera automática. Entonces, para continuar y no dilatarme por acá, fíjate que ya estoy en la hoja. ¿Qué necesito yo acceder o a qué necesito yo acceder? Necesito acceder directamente, fíjate, a la tabla de datos. ¿Qué tiene una tabla de datos? Una tabla de datos va a tener una cabecera, fíjate, una cabecera, y va a tener un cuerpo de datos y posiblemente tenga una fila que tiene múltiples columnas de totales. Es decir, una tabla va a ir cargada en este caso y posiblemente con una cabecera que va a tener nombres para cada una de sus columnas o campos, un cuerpo de datos y después va a tener una fila de totales. Entonces yo necesito devolver esa tabla y cargarla dentro de una variable. Fíjate que la tabla se llama datos, estoy aquí en diseño de tabla.
y la tabla se llama datos. Entonces voy a crear una nueva variable mediante let. Voy a colocar aquí edición, vamos a ver qué hice. Voy a colocar la celda aquí, producto, modifiqué esto y coloco acá diseño de tabla, se llama datos. Vengo aquí al snippet o vengo aquí al código y voy a utilizar aquí a la palabra let y posteriormente llamo una variable o creo una variable que se llama tabla. Esta variable que se llama tabla, que va a actuar como parámetro, va a contener esta tabla. ¿Dónde se encuentra contenida la tabla? Se encuentra contenida dentro de la hoja número 1. Ah, pero mira, la hoja número 1 ya se encuentra dentro de una variable llamada hoja. Entonces yo simplemente la invoco, fíjate, y accedo mediante el método getTable. Fíjate, existe del mismo modo getTables y getTable. En este caso, getTable lo que hace es devolverme la colección de objetos y me permite calificarlos mediante un índice numérico. Pero en este caso, si yo accedo a través de getTable, estoy garantizando que siempre apunte directamente al nombre de una tabla específica como venga cargada dentro del Excel, la interfaz de usuario, sea bien en la versión online o bien en la versión de escritorio. ¿Esto que estamos escribiendo aquí te sirve en Scriptlab? Desde luego que sí. Solamente necesitas instalar el complemento de Scriptlab, que es, creo que después de la versión 2016, está en el garaje de Microsoft, de las herramientas de desarrollo de Microsoft en el garaje, en las aplicaciones, y lo instalas y listo. Este código tiene que correr perfectamente. Pero entonces necesitas es conocer JavaScript. Entonces, perdón, accedo al objeto al método getTable y fíjate que dentro de este método getTable, él me está pidiendo una clave. Y va a ser de tipo string, es decir, una cadena de texto. ¿Y qué va a contener? Pues obviamente va a contener el nombre de la tabla. Y la tabla se llama datos. Fíjate, la tabla se llama datos. Aquí tengo la celda activa y aquí tengo el nombre de la tabla mediante el diseño de la tabla. Entonces yo simplemente coloco el nombre de la tabla, vengo al final, coloco un punto y coma y listo. Eso es todo. De momento ya tengo cargada aquí mi tabla de datos. La tengo cargada dentro de la tabla. Recuerda, una tabla de datos es un objeto y ese objeto hace referencia a un rango, pero la tabla existe como un objeto de tipo tabla, no es un objeto de tipo rango. Para convertirla en un rango yo necesito reconvertir y decirle, por ejemplo, quiero en este caso el cuerpo de datos, quiero en este caso la cabecera, quiero en este caso la fila de totales. Quiero que tú me lo devuelvas, tengo que especificarle, o bien devuélvemela toda, pero devuélvemela como un rango. Devuélvemela toda como un rango. En este caso, yo no necesito esto, mira. Yo no necesito la fila que contenga cada una de las columnas. Yo necesito empezar a barrer cada uno de los elementos de fila de cada una de estas columnas en busca de qué celda tiene un color diferente a blanco, que es un color, en este caso por default, que es un color muerto, que ahí lo tiene. Pero en este caso aquí se marcó con un color y yo necesito sacar estos elementos, pero necesito sacarlos del cuerpo de datos, de mi tabla de datos. Y esa tabla de datos está contenida, fíjate, o este rango del cuerpo de datos está contenida dentro de una tabla que tiene cabecera, cuerpo y fila de totales. ¿Cómo hago esto? Pues muy sencillo, voy a crear otra variable. Recuerda que yo puedo hacerlo todo en una sola instrucción, pero no es la idea para que tú entiendas. Voy a tomar aquí a la palabra let y seguidamente voy a crear una nueva variable, por ejemplo, que se llame rango tabla. Fíjate, esta variable rango tabla quiero que contenga en este caso el rango del cuerpo de datos. ¿Cómo devuelvo yo el rango del cuerpo de datos? Lo devuelvo invocando la variable que contiene la tabla y vuelve y juega, la puse por acá, tengo que colocarme por aquí. Lo coloco con el nombre de la tabla, fíjate, el nombre de la variable de objeto que apunta directamente a la tabla. Y seguidamente con un punto obtengo mediante el método get un rango. Si yo utilizo este método que se llama getRange solamente, convierto u obtengo el rango de la tabla, es decir, tanto la cabecera como el cuerpo de datos como la fila de totales. Es decir, convierto la tabla prácticamente de objeto tabla a un objeto de tipo rango que va a tener una referencia desde A2 y la va a tener hasta F
F21. Si tuviera una fila de totales, la tuviese hasta F22. ¿Listo? Pero entonces, este método getRange a mí no me sirve, porque yo necesito es el cuerpo de datos, y el cuerpo de datos lo puedo calcular básicamente con el método getRange between header and total, es decir, el rango que se encuentra entre la cabecera y el total. Este es el método que yo necesito utilizar. Si abro y cierro un paréntesis y coloco un punto y coma y doy un enter, cargo dentro de la variable de objeto rango tabla todo el cuerpo de datos, fíjate, que va a tener la tabla, excluyendo la cabecera y excluyendo la fila de totales en caso de que exista. ¿Listo? Entonces ya tengo, fíjate, que en esta variable rango tabla tengo todo el rango de la tabla, el del cuerpo de datos. Ahora, ¿dónde se encuentran los colores? Fíjate, ¿dónde se encuentran los colores? Se encuentran en cualquier columna. Por ejemplo, si la columna producto tiene un color, entonces la columna cliente para ese mismo registro también tiene el color, la columna fecha también tiene el mismo color, la cantidad, el valor y el total también tiene el mismo color. Fíjate de los formatos, porque todo esto se puede programar directamente con TypeScript. Entonces, con cualquier columna que yo tome, fíjate, yo puedo tomar acá la columna producto, o mejor tomemos la de cliente, fíjate, la columna de cliente, y la columna de cliente, si yo la barro, voy a identificar que estas dos celdas tienen un color, esta otra celda tiene un color, esta otra celda tiene un color, y esta otra celdas, tres celdas tienen un color, y esta otra celda tiene otro color. O bien, tomemos la de producto, entonces, esta otra celda, estas dos celdas tienen un color, esta otra celda tiene un color, esta también y esta también, son las mismas. Entonces lo que yo tengo que hacer es barrer cualquiera de las columnas que se encuentren dentro del rango, cualquiera de las columnas, en busca de qué celdas tienen un color para devolver toda la fila. Pero primero necesito devolver alguna columna. Suponga por ejemplo que yo quiero devolver la columna llamada producto, solamente la columna, no la cabecera. No esto, mira, no quiero devolver esto. Quiero devolver únicamente el cuerpo de datos de la columna llamada producto. Ah, pero mira, el cuerpo de datos de toda la tabla se encuentra dentro del rango tabla. Yo le digo perfecto, entonces lo que yo necesito es devolver a través de este rango únicamente la primera columna. Para ello voy a crear otra variable que se llame por ejemplo callPro, que va a contener la columna llamada producto, y seguidamente invoco el nombre, fíjate, invoco el nombre que va a tener el cuerpo de datos de la tabla, que en este caso se encuentra dentro del rango tabla. Y después le digo, mediante el método getColumn, devuélvame por favor, mediante este método, por favor, devuélvame la columna número 1. Pero fíjate lo que me dice, el número de columna del rango está rastreado o retrieved y está cero indexado. Quiere decir que esta columna número 1, para mí, que estoy en la interfaz de usuario, que sería la columna número 1, para el API de TypeScript que consume, para TypeScript que consume el API de JavaScript, va a ser 0 indexed, es decir, esta columna va a ser la índice 0. Y esta va a ser la índice 1, y esta va a ser la índice 2, esta la 3, esta la 4 y por último esta la 5. Entonces, como esto es 0 indexed, yo prácticamente debo enumerar la columna que quiero devolver, si es la primera, enumerándola con el valor de 0. Pero como quiero devolver columna producto, que sería toda esta, fíjate, toda esta, entonces sencillamente yo le voy a colocar aquí el índice de 0. Y por último, finalizo con un punto y coma y doy un enter. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Pues necesito calcular cuántas filas tiene mi columna. Yo ya tengo la columna, fíjate, tengo toda mi columna cargada dentro de callPro, pero necesito conocer cuántas filas va a tener esta columna. Si yo llego y la selecciono, rápidamente yo me puedo dar cuenta que esta columna tiene 19 filas. Pero ¿qué pasa si la tabla es mucho más grande? ¿Qué pasa si la tabla tiene 5000 registros? ¿Qué pasa si es muy excesivamente grande? Entonces yo no puedo andar a mano calculando la cantidad de registros para programar una macro. Yo quiero que esto sea automático y que se corra cuando yo ejecute la macro con un botón. Entonces rápidamente lo que tengo que hacer es calcular la cantidad de filas que tiene mi columna producto. Creo otra variable que se llame por ejemplo filas de la columna producto, y en este caso voy a llamar a la columna
o a la variable de objeto que está devolviendo un objeto de tipo range mediante el método getColumn, en donde estamos haciendo esta referencia a la primera columna indexada en 0, y le digo por favor con callPro, que va a hacer referencia a esta primera columna, quiero que me devuelvas mediante el método get, porque es para devolver, me devuelvas la cantidad de filas mediante el método getRowCount. Y básicamente este método no necesita parámetros. Fíjate, si yo vengo y lo abro, el método no tiene parámetros, simplemente retorna el total de filas, el número total de filas, retorna el número total de filas del rango. No tiene parámetros de entrada el método, pero me va a retornar un número. Entonces yo le digo, listo, almacénese por favor dentro de esta variable, que se va a tipar dinámicamente como una variable de tipo entero largo, y no como una variable de objeto, y va a contener un número. Y yo le digo, perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede cuando yo ya tenga cada uno de la columna que voy a iterar y la cantidad de filas que yo voy a iterar? Pues obviamente aquí estamos hablando de un bucle, pero ¿dónde voy a volcar yo la información? ¿Dónde yo la voy a disponer? Tengo que disponerla en otra hoja, entonces necesito crear una nueva hoja en tiempo de ejecución de este script para que ella se inserte dinámicamente dentro del libro. Para ello la voy a crear y le voy a decir, voy a basarme en las bondades de este nuevo lenguaje para asignar la adición de una nueva hoja a través de este workbook que va a contener todas las hojas del libro, y seguidamente la asigno dentro de una variable para poderla controlar a futuro, posiblemente dentro de un bucle o bien líneas de código mucho más abajo, dentro del método o dentro de este script que se consume también como un método de tipo general. Entonces, creo una variable que se llame nueva hoja, fíjate, una variable que se llame nueva hoja, y seguidamente le voy a colocar igual y le voy a decir, por favor, llamemos al parámetro de tipo workbook que se está creando como una variable de objeto que carga el workbook, y posteriormente utilizo el método, no, yo voy a decir evento, aquí sí hay eventos, pero se tienen que programar de otra manera, se programan de otra manera, que eso ya es un poquito más complejo. Iba a decir evento, pero es el método, llamo al método add. ¿Qué me permite hacer un método add? Pues un método add, como su nombre lo dice, me permite adicionar elementos a una colección. Entonces, así como el método delete permite eliminar elementos de una colección, el método add de adicionar permite añadir elementos a una colección. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues añadir una nueva hoja. Entonces llamo al método addWorksheet, que prácticamente me añade una nueva hoja. Fíjate, abro un paréntesis, y este método puede colocarle el nombre que yo quiera. Puedo colocarle el nombre a la nueva hoja. Me está pidiendo, fíjate, un nombre que posiblemente voy a contener en la nueva hoja. Si yo lo dejo vacío, él crea una hoja según el índice que tenga el libro. Como existe una, pues me añadiría la hoja 2. Si existen 3 hojas, me añadiría la 4. Si existen 4, me añade la 5. Así que el nombre no va a ser un problema, se calcula de manera dinámica, el método lo hace de manera dinámica. Pero si yo, por ejemplo, se lo quiero colocar, puedo colocar aquí Hola Mundo. Colóqueme una hoja que se llame Hola Mundo. No se va a ver profesional, obviamente, para una macro en donde va a actuar todos los días en un office, en este caso en línea para una empresa, y quiero que mi script corra en toda la empresa. Entonces no le voy a colocar Hola Mundo, sino le digo, por favor, Excel, calcúlemela de manera dinámica y colóqueme una nueva hoja, y que el usuario al final le coloque el nombre que él quiera. Se lo dejo abierto para que coloque el nombre que él quiera. Entonces le coloco punto y coma, le doy un enter, y ya estoy cargando la nueva hoja añadida al parámetro workbook, que es la variable de objeto que hace referencia al tipo de objeto workbook que controla todo el libro. Colóquele una hoja y ya se la pone, y la voy a controlar mediante esta variable de objeto llamada nueva hoja. Listo, eso es lo que yo necesito hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer también? Pues necesito llevarme la cabecera que yo no voy a iterar y que no quise iterar y que no voy a iterar dentro del bucle porque no la saqué aquí dentro de ese rango, y le voy a decir, quiero que la copies y la pegues en esa nueva hoja. ¿Cómo le digo yo eso a este script? ¿Cómo le digo yo eso? Mediante TypeScript, cópieme esta columna, esta fila que tiene un montón de columnas, y péguemela en la nueva hoja. Fíjate, voy a añadir una nueva hoja, péguemela por acá. Péguemela como por acá, fíjate, creo que va de la A a la F. Sí, de la A a la F, entonces péguemela acá. Voy a eliminar todo esto, fíjate, elimino esto
esta nueva hoja y me quedo únicamente con esta. Entonces muy sencillo, vengo y llamo a la nueva hoja, que es la que va a contener esa variable de objeto y mediante el cual yo la voy a controlar, y seguidamente obtengo el rango, es decir, mediante el método getRange, yo le digo, voy a traerme una sola celda y le voy a decir, como yo quiero arrancar en una hoja nueva que va a estar en blanco y que yo sé que va a estar en blanco, entonces voy a llamar a la celda A1 para que se vaya a la celda A1 pero de la hoja nueva que va a estar completamente en blanco, y ahí le voy a aplicar un método llamado copy, fíjate, from. Este método copy from prácticamente me está diciendo, deme la fuente a través de una cadena de texto y el rango para que tú copies el elemento o los elementos y te lo lleves a la nueva hoja. Listo, mira, muy sencillo. Entonces vengo acá, fíjate, y en copy from lo que voy a decirle básicamente es que copie en la nueva hoja a partir de la celda A1 lo que se encuentra dentro de la hoja número 1 que está relacionada dentro de esta variable, fíjate, llamada hoja, que está cargando la hoja número 1, que yo sí sé cómo se llama. Le digo, por favor, coloque esta variable de tipo objeto y posteriormente acceda al método getRange también, abra un paréntesis y coloque dentro de un par de comillas, dentro de un par de comitas dobles, la referencia A2, dos puntos, F2, que va a contener, fíjate, este rango. Voy a contener este rango de A2 a F2. Listo, lo voy a contener dinámicamente y me lo voy a llevar hasta la celda 1 y a partir de aquí voy a hacer esa copia y se la voy a descargar completamente en esa nueva hoja, toda esta fila que tiene la cabecera con sus columnas o sus campos. Listo, eso es todo. Utilizo de la nueva hoja el método getRange para ubicarme en la celda, por así decirlo, A1, aunque no me paro virtualmente en ella, sino simplemente apunto a ella en memoria y después le aplico el método copyFrom y después ese copyFrom me dice qué es lo que tú quieres pegar y yo le digo, lo que yo quiero pegar se encuentra en la hoja que está apuntando directamente a la hoja 1, que sería esta otra hoja, al rango que está contenido dentro de A2 hasta F2 y listo, le coloco un punto y coma, le doy un enter y pare de contar. A partir de donde yo necesito empezar a iterar. A partir de donde yo necesito empezar a iterar cuando, por ejemplo, encuentre esta celda y quiera devolver cada uno de estos elementos. Yo necesito empezar a iterar dentro de la nueva hoja que yo inserte, necesito empezar a iterar dentro de la celda A2. Es decir, si yo quisiera enumerar todas las celdas que se encuentran dentro de la hoja, fíjate, si yo selecciono todas las celdas que se encuentran dentro de la hoja, si yo le doy clic aquí vamos a ver si se seleccionan. Si se seleccionan, esta primera celda va a contener una dirección 0 indexed en donde voy a tener 0 filas, 0 columnas para hacer referencia a la A1. Esta otra va a tener una dirección de fila 0, columna 1. ¿Por qué? Porque esta sería la columna 0 y luego está la columna 1, pero me encuentro en la fila número 0. Por tanto, si yo quiero arrancar desde aquí, tengo que arrancar con una indexación con el valor de 1, porque esta sería 0. Fila 0, luego aquí fila 1 y me iría por la columna 0, luego por la columna 1, por la columna 2, por la columna 3, por la columna 4 y por la columna 5 y empezaría a descargar todos los elementos a partir de acá. Es decir, yo necesito crear una variable que arranque en 1 para referirme a la fila número 2 y posteriormente en la columna voy a colocar acá la columna número 0, columna número 1, columna número 2, columna número 3, columna número 4 y columna número 5. Listo, eso quiero que me lo entiendas. Eso prácticamente lo que a mí me dice es que yo necesito crear una variable que arranque con el valor de 1. Necesito crear una variable para y cuando empiece a iterarla con un bucle, ella siempre arranque en la posición número 1, que sería la fila 2 de la hoja nueva o de esta nueva hoja. Para ello utilizo acá a la expresión let o a esta variable, o en este caso esta variable no, esta palabra reservada es una palabra clave que me permite crear nuevas variables. Y le digo x va a ser igual a 1, fíjate cómo estoy declarando, siempre con sus espacios correspondientes para llevar un orden, ¿listo?
Y seguidamente le voy a dar un enter y listo. Ya con esto yo me aseguro que prácticamente el índice con el que va a arrancar el volcado de cada una de estas celdas siempre va a arrancar en la fila 2 bajo 0 indexed, porque el indexado en la fila número 1 real se encuentra en la posición 0 dentro del código. Entonces no tendría ningún problema en arrancar este índice con 1 para arrancar en la fila 2. De hecho, me sirve muchísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear un bucle. ¿Un bucle de qué, Andrés? ¿Para qué necesito un bucle? Para empezar a iterar cada una de las celdas de esta columna. Fíjate, necesito empezar a iterar cada una de las celdas de esta columna. Esta celda, esta otra celda, esta otra celda, esta otra celda. Cada una de ellas necesito empezar a iterarlas. ¿Cuántas celdas tiene mi rango? Tiene 19 celdas. ¿Y dónde está almacenado este valor de 19? Fíjate, aquí en Field Call Pro. Es decir, la cantidad de filas que existen en la columna producto mediante el método getRowCount o getRowCount. getRowCount, ¿listo? Casi no me gusta pronunciar esto así en inglés, como se debe, por simple gramática para que tú me entiendas, pero estamos haciendo referencia a getRowCount, ¿listo? Entonces, ¿cómo creo yo un bucle for? ¿Cómo creo un bucle for dentro de TypeScript consumiendo la API de JavaScript, que es lo mismo que JavaScript? Pues simplemente, mira, coloco aquí la palabra for, llamo al constructor for, llamo a este constructor for, abro un par de paréntesis, fíjate, abro un par de paréntesis, él ya se cierra solo yo coloco el de entrada y seguidamente abro unas llaves. Aquí va a ir los 3 parámetros de la condición que va a dar vueltas o que va a hacer que el bucle dé vueltas. Y aquí en este caso voy a colocar las instrucciones que yo necesito ejecutar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? En este caso, controlar. Necesito crear una variable de tipo índice que me diga a mí en qué ciclo o en qué iteración o en qué tipo de contador o vuelta voy empleando el constructor for, que sería como el homólogo del for to next, el for to next dentro de VBA. Aquí simplemente utilizamos el for. Entonces, creo acá una variable denominada i y le asigno el valor directamente de 1. ¿Listo? Entonces, i va a ser el índice que va a controlar cada uno de los ciclos y mediante el cual yo voy a utilizar para controlar cada una de las celdas que voy a ir iterando. En el segundo parámetro del for, fíjate, en el segundo parámetro del for, porque este es el primer parámetro, let para crear la variable y el nombre de la variable igual y la inicialización, voy a colocar un punto y coma y seguidamente voy a colocar un espacio y le digo, quiero que tú des vueltas hasta que i sea menor o igual al valor de 19. Ah, pero mira, esto tiene 19 celdas, pero ¿dónde está el 19? ¿Dónde está este valor de 19? Colocado de manera dinámica, está en Field Call Pro, que es la cantidad de filas, fíjate, que se encuentran dentro de la columna producto. Y tengo mi segundo parámetro, por favor, bucle for, inicialice una variable i con el valor de 1 y vaya y compárela con la cantidad de Field Call Pro y empiece a dar vueltas hasta que i sea, hasta que i o siempre y cuando i sea menor o igual a la cantidad de filas que exista. Y tú me vas a decir, Andrés, ¿y dónde está la iteración? Recuerda que en Visual Basic la iteración se hace dentro del bucle, es decir, yo sumo una cantidad dentro del bucle si utilizo un do while. Aquí no, aquí lo coloco en la cabecera. Entonces, llamo a la variable índice que me está sirviendo como iterador y le coloco plus plus o más más. Y estoy haciendo prácticamente una iteración o un incremento en la variable i para que ella vaya sumando y va a ir sumando en cada uno de los ciclos. Eso es como tener i es igual a i más el valor de 1. Fíjate, eso es como tener i igual a i más el valor de 1, solo que me ahorro todo ese montón de líneas de código y sencillamente coloco i más más. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya tengo construido el parámetro del bucle. Esta estructura de control no va a tener un punto y coma en este caso al finalizar el for, porque sencillamente es una estructura de control, no necesita un punto y coma. Creé una variable índice, la inicialicé con 1, le pregunté y le digo de vueltas hasta que siempre sea i menor o igual a la cantidad de filas que quiero iterar, que es la cantidad máxima de elementos del ciclo, y posteriormente la empiezo a iterar dentro del tercer parámetro para que en cada vuelta ella vaya iterando una unidad, una unidad, una unidad y así hasta que se acabe el bucle o hasta que esta condición se deje de cumplir. Cuando esto sea 20,
20 no es menor o igual a 19 y el bucle hace break, rompe y listo, me saca del constructor. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo dentro del bucle? Pues sencillamente lo que tendría que hacer como un montón, empezar a declarar más variables para seguir accediendo, por ejemplo, a la celda que yo quiero iterar. Recuerda que hasta el momento yo tengo toda la columna del producto y tengo un número que me especifica la cantidad de filas. Yo necesito empezar a extraer cada una de las filas como un objeto de tipo range, como un objeto de tipo celda. Esto es una celda, esto es una celda, esto es una celda. Yo tengo toda la columna, mira, tengo toda la columna guardada dentro de esta variable, pero necesito empezar a iterar cada una de las celdas como objetos independientes para irles averiguando el color que tenga en el relleno. Y el color que tenga en el relleno, no el color que tenga en la fuente. Y aquí viene algo importante, la jerarquía de objetos, que ya te voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a sacarle a cada una de acá, lo que voy a hacer es a sacarle las filas a toda esta columna una por una y la voy a empezar a iterar en cada uno de los bucles, en cada uno de los ciclos de este bucle. Empiezo en cada ciclo a sacar una celda y posteriormente calculo su relleno y le digo de qué color es, y si el color es diferente a un color de blanco que me dice que es nada, entonces cumple con la condición, sáquela y devuélvamela para la hoja número 2 o para la nueva hoja que yo ya creé aquí en líneas anteriores. Entonces, lo que tengo que hacer es crear, fíjate, acá, mediante la palabra reservada let, una variable que calcule la celda de la columna producto, es decir, cell col pro. ¿Qué va a hacer cell col pro? Va a ser un contenedor de una variable que va a ser un contenedor, perdón, una variable de objeto que va a servir de contenedor para cargar una celda a la vez de toda esta columna producto, que va a apuntar directamente a toda esta columna. ¿Y cómo devuelvo yo, en este caso, una sola celda? Pues muy sencillo. Primero identifico la variable de objeto que contiene todas las celdas, que en este caso es colPro. La selecciono y posteriormente invoco al método get, que es deme. Tráigame de ese objeto algo. Y le digo cell, que va a traerme una sola celda, es decir, una sola celda o un conjunto de celdas. GetCell va a traer una sola celda. Entonces yo le digo de toda esta columna producto, por favor, mediante el método getCell que voy a abrir y cerrar, devuélveme por favor una celda que está dada en una dirección. Fíjate, getCell también es zero indexed. Esto quiere decir que esta celda se va a comportar con el índice de 0, esta con el índice de 1, esta con el de 2, esta con el de 3. Como es zero indexed, la primera celda, fíjate, la primera celda del primer elemento siempre va a ser la 0. Luego sigue la 1, luego sigue la 2, luego sigue la 3 y así hasta un elemento menos a la cantidad máxima de elementos que tenga contenido la cantidad de ciclos que va a ser mi bucle. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir yo a getCell? Fíjate lo que me pide getCell. Me pide el número de fila donde yo quiero iterar, sobre toda la columna, y me pide también el número de columna. Esto solamente tiene una columna, colPro solamente tiene una columna, es decir, si yo la utilizo bajo el zero indexed, simplemente voy a tener que apuntar específicamente a la columna 0 para referirme únicamente a esa columna. Ojo, el argumento no es opcional, el argumento es obligatorio. Entonces, primero vamos a solucionar row number, el número de la fila. Entonces, ¿cómo calculo yo el número de la fila? Le digo i. En este ciclo quiero que me extraigas esta fila, pero i empieza con 1 y yo le digo, uy, pero esto es zero indexed. Entonces, si yo le digo 1, me va a traer esta celda, no me trae esta, me trae esta celda. Entonces yo le digo, perfecto, no hay ningún problema, restémosle el valor de 1. Y posteriormente en la columna, en el número de columna de este getCell, devuélvame el valor de 0. Y voy a empezar a interactuar directamente con cada una de las celdas y a través de este método getCell en cada uno de los ciclos voy a devolver de esta columna llamada producto que contiene todas estas celdas, voy a empezar a devolver celda tras celda en cada uno de los ciclos y las voy a descargar directamente en esta variable de objeto que se va a reciclar ciclo tras ciclo dentro de la variable setColPro, que es una sola celda, y se la estoy asignando mediante la instrucción let. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue a continuación? Fíjate, hasta este momento yo tengo la celda. Entonces, ¿qué tiene una celda? Una celda es un objeto. Una celda, quiero que lo entiendas, una celda, quiero que lo veas así. Una celda es un objeto grande.
Así como la tabla tiene partes de otros objetos, una celda también es un objeto muy grande. Y esa celda que contiene o es un objeto muy grande también contiene objetos más pequeños que heredan propiedades de ese objeto mucho más grande. Por ejemplo, yo puedo llamar el formato de la celda. Yo puedo llamar en este caso el ancho de la celda. Puedo llamar el alto de la celda. Puedo llamar el contenido de la celda. Son métodos que llaman diferentes tipos de valores u objetos que yo puedo empezar a sacar de una sola celda. Es decir, la celda va a contener ese objeto súper grande, va a contener objetos mucho más pequeños con los que yo necesito interactuar. ¿Dónde se encuentra el color de relleno de la celda? El color de relleno de la celda se encuentra en el objeto formato, en un objeto denominado formato. Pero el objeto formato también tiene otros objetos por debajo. Y esos objetos por debajo, por ejemplo, puede ser el formato de la fuente, que es el tipo de letra, el formato del relleno, el formato del interlineado o las líneas, la grillita, lo que se colocan, los bordes. En este caso, los comentarios también es otro objeto que contiene cada una de las celdas. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es acceder al formato. Esta celda va a tener un objeto que es mucho más pequeño que el objeto que es ella, porque la Cell Call Pro es un objeto muy grande que contiene un objeto de tipo formato. Entonces, mediante la palabra LED, yo voy a crear, por ejemplo, aquí un formato, una variable que se llame formato y le digo formato celda. ¿Es igual a qué? A la celda o a esta variable de objeto que hace referencia a cada una de las celdas y que es un objeto súper grande. Fíjate, Cell Call Pro, que está haciendo referencia a un objeto súper grande, y posteriormente accedo mediante la propiedad get, le digo devuélvame el formato. Le voy a dar aquí get format y fíjate que me aparece aquí el formato. Lo selecciono, abro con un paréntesis y él es un método que no contiene argumentos. Listo, me devuelve un objeto de tipo range format, es decir, el formato de un rango que solamente tiene una celda. Pero es una celda como objeto, va a tener un objeto mucho más pequeño que va a interactuar dentro de ella y es el formato. Listo. Ahora bien, el objeto formato almacenado aquí en este format cell va a tener objetos mucho más pequeños, como te lo expliqué hace un momento. El formato puede ser de la fuente, el formato puede ser del relleno, el formato puede ser del interlineado, el formato puede ser de su comentario. Entonces yo necesito reconocer a qué tipo de objeto voy a encontrar yo dentro del formato, porque este getFormat me devuelve un formato como objeto que va a contener más objetos por debajo. Esa es la jerarquía de objetos que tú tienes que aprenderte, porque si te la aprendes, dominas Excel a la perfección. Y para eso, el único libro que necesitas leer es la ayuda de Excel. Es la ayuda de la API de JavaScript para procesar con TypeScript esa API, para comerse todo el modelo de objetos. Si te comes todo el modelo de objetos, puedes hacer magia con cada uno de esos métodos, iba a decir otra vez eventos, de esos métodos para interactuar con tu Excel. Perfecto, entonces voy a crear aquí una nueva variable que se llame relleno. Fíjate, relleno de la celda, porque yo necesito acceder al relleno. Aquí tengo el objeto formato y ese objeto formato va a contener el formato del relleno, el formato de la fuente, el formato del interlineado, el formato del comentario y otros más formatos que tenga la celda. Entonces yo necesito acceder al formato del relleno, entonces creo una variable de objeto que se llame relleno celda y le voy a calcular mediante el formato de la celda que contiene un objeto de tipo getFormat, que en este caso es un rangeFormat. Le digo, por favor, devuélveme mediante la palabra get, que es obtener, el método getFill, que devuelve un objeto de tipo fillFormat, que en este caso es propiamente el relleno. Entonces, el fill, el objeto getFill, es prácticamente el relleno, quiere decir fill es relleno. Entonces obtengo un objeto de tipo relleno que voy a colocar dentro de este relleno celda. Es una variable de objeto y hasta este punto ya tengo el objeto relleno de celda. Resulta que ese objeto relleno de celda ahora sí tiene una propiedad que tiene un valor que se llama color. Entonces yo voy a asignarle a una variable que se llama color de la celda. Fíjate cómo lo creo rápidamente, las variables que tú necesites. Por favor, apuntemos al relleno de la celda que me está devolviendo una variable de objeto de tipo fillFormat, que es un objeto de tipo relleno, y calculemos mediante la palabra get para obtener
el color, es decir, mediante el método getColor obtengo el color de la celda. Eso es todo. Y uno diría, esto es muy difícil de entender, esto es muy complicado, pero realmente es una jerarquía de objetos que es muy sencilla de analizar cuando conoces la ayuda, cuando conoces toda la jerarquía y sabes trabajar con ella para que te vayas moviendo. Recuerda, lo único que tienes que entender es que un objeto muy grande contiene objetos mucho más pequeños. Te lo pongo como una analogía. Y qué pena que me extienda. Imagina tu casa. Tu casa es un objeto grande y tu casa contiene otros objetos. Contiene un objeto llamado comedor. Y ese objeto comedor tiene objetos mucho más pequeños. Por ejemplo, la mesa o el vidrio, las sillas. El objeto silla va a tener otros objetos por debajo. Y esos objetos por debajo, por ejemplo, es el asiento, el tipo de material del asiento, el tamaño de las patas. Y las patas es otro objeto que va a tener otros métodos que van a devolver valores, por ejemplo, como el color, el tamaño, el ancho, el material, etc. Y eso hablando solamente de un objeto que es el comedor, porque podemos ir al cuarto y vemos la cama, vemos el lavadero o la lavadora o la nevera. Y son un objeto que contiene otros objetos, que contienen otros objetos por debajo. Y esa es la jerarquía de objetos que tú necesitas aprender para poder manipular Excel como un profesional. Para que aprendas a manejar Excel como un profesional y nunca jamás te quede grande cualquier cosa programada bajo este tipo de nuevo lenguaje llamado TypeScript. ¿Listo? A través de JavaScript, consumiendo la API de JavaScript. Entonces, ya tengo el color, fíjate, ya tengo el color de la celda. Tengo mi color de la celda, ahora lo que yo necesito hacer es compararla, compañero. ¿Con qué la voy a comparar? Necesito compararla contra el color de fondo. El color de fondo de esta celda, ¿cuál es? Mira, voy a colocarme acá, le voy a dar control 1. Control 1 no, le voy a dar aquí, mira, en relleno. Más colores y fíjate que el color es FF, luego FF y luego otra F y otra F. Esto es un color hexadecimal de tipo HTML que hace referencia al blanco puro, que es el que tiene acá en este caso, todas las celdas que no tienen relleno. Y lo coloco en tipo HTML con un símbolo de numeral adelante. Si es hexadecimal, simplemente le evito el símbolo de numeral y ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Pues establecer una estructura de control papá, porque si yo no establezco una estructura de control que me permita tomar una decisión, pues yo no puedo hacer nada. ¿Cómo establezco un if de else? ¿Cómo establezco un if, en este caso, dentro de TypeScript consumiendo la API de JavaScript? Pues muy sencillo, mira. Coloco if, abro un paréntesis y él me está diciendo, dentro del paréntesis voy a colocar la condición, coloco aquí unas llaves para colocar aquí lo que yo voy a hacer por dentro y eso es todo. Ahora, ¿aquí qué condición voy a hacer? Pues le voy a decir que el color de mi celda que yo tengo aquí contenido en esta variable de objeto, que a su vez se encuentra dentro del ciclo dando vueltas, tiene que ser diferente al numeral FF, FF, FF. ¿Cómo es el signo diferente en Visual Basic para aplicaciones? Así, mira, es el signo diferente, pero aquí es totalmente diferente y valga la redundancia. Es un símbolo de admiración y dos símbolos de igual, quiere decir una diferencia estricta. Así se consume el operador. Este operador de comparación es una diferencia estricta. Yo me lo consumo así cuando leo la parte técnica del lenguaje JavaScript. Esto es una diferencia estricta, es decir, comparación. Si le coloco otro igual, es una igualdad estricta. Entonces, esto es una diferencia estricta y le digo, si el color contenido dentro de cada una de las celdas iteradas va a ser diferente a lo que se encuentre contenido en el relleno por default, que es el símbolo de numeral, una F, luego otra F para dos Fs, luego otras dos para 4 y otras dos para 6, pues sencillamente, entonces ingrese dentro del bucle y llévese esta celda y toda la fila a la hoja número 2 o a la nueva hoja para que tú la coloques dentro de la iteración y es prácticamente el objetivo del video o el objetivo de la pregunta que me hicieron. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo. Recuerda, una estructura de control no tiene punto y coma, el resto de líneas sí la tiene. Tienes que colocarlas para que no te vaya a generar un error. Aunque el compilador creo que lo asume por default si las omites, pero lo mejor es acostumbrarse a irlas colocando. Puntos y comas. Las estructuras de control no tienen puntos y comas y el resto de líneas de asignaciones, comparaciones y obtención de valores mediante métodos u objetos tienen puntos y comas. ¿Qué vamos a hacer? Mira, muy rápido. Vamos a colocar acá que si esa celda, si ese color de la celda es totalmente diferente al blanco, pues quiere decir que llegó a una celda con color. Lo que tengo que hacer es apuntar a la nueva hoja
que en este caso yo tengo contenida dentro de esta variable de objeto nueva hoja que todavía no se ha insertado, pero cuando yo corra la macro se va a colocar y la voy a controlar mediante la variable de objeto. Listo, entonces llamo a la nueva hoja, fíjate, y voy a acceder directamente a la propiedad getCells para que me diga en qué celda de esa hoja yo voy a colocar la información. Recuerda, la cabecera está ocupada, es decir, la fila número 0, 0 indexed está ocupada. Voy a empezar a iterar desde la fila número 1 que está controlando este bucle o este índice llamado X que yo coloqué acá para empezar a colocar cada uno de los elementos desde la fila número 2, que en este caso sería 0 indexed, la fila número 1. Entonces, si abro el método getCell, fíjate que él me está pidiendo aquí el número de la fila y el número de la columna. Pues yo le digo sencillamente, vamos a colocar que el valor de la columna producto que se encuentra en la hoja número 1 se va a volcar en la fila número 2 que va a controlar el 0 indexed con el valor de X con el valor de 1, que está haciendo referencia a la fila número 2, perdona ahí las expresiones, pero si quieres puedes echar hacia detrás el video y con gusto aclaras tus dudas. Y posteriormente, fíjate acá, que me está pidiendo el número de la columna. El número de la columna en la hoja número 2 es 0 para la columna producto porque es 0 indexed. Entonces le coloco el valor de 0, fíjate, muy sencillo. Y posteriormente yo voy a llamar no a un método llamado get, fíjate, no a un método llamado get porque el get es para obtener, sino llamo a un método llamado set. Y le digo set es para asignar. ¿Y dónde lo voy a asignar? Porque existe, mira, el getValue. El getValue es para obtener, para saber el valor que existe dentro de la celda. Pero en cambio, el setValue sirve para asignar. Recuerda, esto es cuando yo quiero iterar matrices, cuando quiero colocar matrices, dentro de una celda o un conjunto de celdas. setValue es para un solo elemento, entonces selecciono setValue y le digo asígnele el valor que se encuentra iterando dentro de la variable número X que se encuentra dentro del ciclo y que posteriormente vamos a iterar, vamos a ir sumando para que vaya dando vueltas en la columna número 0 para la columna producto y en setValue, en su propiedad setValue, por favor asígnele un valor. Recuerda, en Visual Basic para aplicaciones tenemos que colocar el igual y es igual a esto otro. En cambio aquí lo vamos a colocar dentro del paréntesis de setValue como entrada de parámetro del método. Es decir, el método me está pidiendo un valor cualquiera, me dice Ani, cualquier cosa que usted me quiera ingresar yo voy a colocar ahí. Entonces yo dentro de este método le voy a decir, pues muy sencillo, ¿qué es lo que yo quiero volcar? Pues quiero volcar lo que se encuentra dentro de la celda que estoy iterando en cada uno de los ciclos, que se encuentra dentro de CellCallPro, fíjate si no me aparece esta IntelliSense por acá molesto por arriba, CellCallPro, lo llamo y le digo, por favor CellCallPro, quiero que a través de esta variable de objeto accedamos al método getValue. Porque con tu método get de obtener, yo obtengo o voy a obtener el valor que se encuentra contenido directamente dentro de la celda, que en este caso es una cadena de texto que es producto 01, fíjate, producto 03, porque es la celda que contiene un color, producto 03. Entonces getValue lo que hace es obtener el valor de esta celda y aunque lo marca con error, yo le digo eso, TypeScript no es un error. Yo quiero obtener literalmente el getValue, quiero obtener el valor, obtener value, el valor de esta celda callPro que yo estoy iterando y quiero colocársela o asignársela con el método setValue a la celda que voy a iterar dentro de la nueva hoja mediante este LED que está colocando el iterador dentro de la nueva hoja. Listo, papá, ya lo tenemos hecho. Que no te digan que no sabes programar porque sí lo sabes hacer, solo que tú no lo has descubierto. Cuando aprendes, cuando tienes confianza en ti mismo, lo que tú vas a hacer es imparable porque esto es muy sencillo de entender, es pura programación que no es orientado a objetos con un lenguaje que opera orientado a objetos para trabajar prácticamente como uno quiera, no lo restringe como Visual Basic para aplicaciones. Entonces, perfecto papá, ¿qué hicimos aquí? Pues prácticamente ya asignamos el valor del producto y lo estamos iterando. Ahora, ¿cómo hacemos para colocar el cliente? Fíjate, el campo cliente en el registro que tenga color. Pues muy sencillo, lo que tengo que hacer es llamar nuevamente a nueva hoja y después mediante el método get, fíjate, el método get obtengo la posición de la celda. En este caso, ¿dónde va a estar la celda iterando? Pues obviamente en la posición de fila que me diga X, entonces le coloco X en el número de fila y seguidamente como me voy a mover a la columna número 2,
pero de la hoja nueva, no de esta hoja. Entonces, como es zero indexed, yo le coloco el valor de 1. Fíjate, muy sencillo. De hecho, voy a colocar aquí un espacio para que esto nos dé contexto, y a esto le voy a colocar otro espacio para que nos dé contexto, y todo perfecto. Mediante el método getCell, en la nueva hoja accedo a la fila que se encuentra en la posición número 2, fíjate, en la posición número 2, haz de cuenta que esta es la nueva hoja, en la posición, estoy viendo aquí el código, en la posición número 2, es decir, esta fila, porque aquí dice 1, entonces es en la fila número 2, en la columna número 1, es decir, 0 y 1, entonces ya voy acá, y aquí voy a colocar este nombre del cliente, listo. ¿Y dónde se encuentra el nombre del cliente? Pues muy sencillo, se encuentra dentro de Cell Call Pro, un row set o una columna movida a la derecha, es decir, una columna movida a la derecha, en este caso hacia acá. Ya estamos en esta hoja. ¿Cómo lo vamos a asignar? Mediante el método setValue. Llamo al método setValue, abro y cierro paréntesis para llamarlo, y me dice colócame cualquier cosa, parcerito. Entonces yo le digo perfecto, voy a llamar a Cell Call Pro, fíjate, voy a llamar a Cell Call Pro, que es esta variable de objeto, que es la misma que coloqué arriba, Cell Call Pro, y posteriormente él me va a mandar o me va a devolver esta celda, pero yo le digo no, yo no quiero esta, yo quiero que te corras una a la derecha. Entonces sencillamente vengo y le aplico el método get para obtener la celda que se encuentra movida un rango o un elemento de índice que yo necesite. ¿Cuál método me devuelve esto? El getOffsetRange, que sería la misma función de ref de la interfaz de usuario del Excel, solo que la estoy obteniendo mediante el método get. Entonces yo le digo obtengamos una nueva celda mediante el método get, obtener una nueva celda que se encuentre corrida y devuélveme tu rango, y llamo al getOffsetRange, abro y cierro paréntesis, y fíjate que dentro de él me dice por favor dime cuánto me desplazo en filas y dime cuánto me desplazo en columnas. Entonces yo quiero que se desplace en filas, entonces yo no quiero que se desplace en filas, yo no quiero que a partir de esta celda se mueva hacia abajo, es decir, números positivos, o se mueva hacia arriba, números negativos, sino se quede ahí mismo. Entonces le pongo un valor de 0 y seguidamente le coloco una coma para pasar al argumento columnOffset, el número de columna que yo quiero moverme. Pero recuerda que esto también es zero indexed, esto es zero indexed, por aquí dice bla 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 bla, vamos a ver si dice que es zero indexed, no dice por acá, pero esto es zero indexed, si lo ven por ahí, porque yo no lo veo. Este método devuelve un objeto de tipo range con columnas zero indexed, entonces yo tengo que enumerar a partir de ella en la 0. Entonces si Cell Call Pro, que es la celda de la columna producto, es la columna número 0, entonces me tengo que ir hacia la derecha, un número positivo a la columna número 1, le doy un espacio, le coloco número 1 y parcero, pare de contar. Pero Andrés, ahí obtuviste el rango. Sí señor, ahí obtuve nomás el rango. Recuerde, TypeScript a través de la API, consumiendo la API de JavaScript, no tiene un método por default. Por tanto, si yo no lo enumero, si yo no lo relaciono, pues simplemente no lo va a llamar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Pues lo que yo quiero obtener de esa celda es el getValue, es decir, obtener el valor que se encuentra dentro de ella. Como es un método que no tiene argumentos, sencillamente le coloco, fíjate, un par de paréntesis de apertura y de cierre, y le doy un punto y coma y pare de contar. Eso es todo lo que yo necesito hacer. Ahora, para no alargarme tanto con este video, fíjate que el resto sería pura iteración. Aquí coloqué en la nueva hoja la columna 1, luego la columna 2, ahora vamos con la columna 3, que sería la fecha. Pues es simplemente copiar esta instrucción y pegarla acá e ir cambiando los parámetros. Le digo, quiero que a partir de la celda que se encuentra en la columna 0, 1 y 2, que va a ser la fecha, fíjate, voy a colocarle aquí el valor de 2, tú me devuelvas o le asignes, perdón, no le devuelvas, le asignes mediante setValue el valor que se encuentra en Cell Call Pro movida, en este caso, 2 columnas a la derecha, es decir, 0, 1 y 2, y me devuelve la fecha, me está devolviendo este valor mediante el método getValue. Ahora resulta que esto se va como un número de serie secuencial. En TypeScript, consumiendo la API de JavaScript, solamente podemos encontrar 3 tipos de datos: datos numéricos, datos booleanos,
y datos de texto, numéricos, booleanos y de texto, o numéricos, de texto y booleanos. No hay otro tipo de datos. Pero Andrés, aquí yo veo una fecha. No, una fecha es un número dentro de TypeScript y dentro de Excel. Solamente le cambiamos la máscara de presentación de la información. Por tanto, si ese número yo lo formateo, por ejemplo, en el número de formato o utilizando el formato de tipo local con 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, pues yo sencillamente puedo cambiar el valor de la celda que se vea como un número y colocarlo dentro de una fecha. Pero ¿cómo hago eso, Andrés? ¿Yo cómo carajos hago esto? Pues muy sencillo. Mira, llamo nuevamente a la nueva hoja. Vamos a colocar aquí no null. Voy a llamar aquí a la nueva hoja que se encuentra dentro de la celda, perdón ahí el ruido, lo voy a seleccionar, lo pego como por acá y estoy accediendo a esta misma celda, nueva hoja, get cell, que se encuentra iterando dentro de la 2, dentro del bucle, y posteriormente lo que voy a hacer es acceder mediante el método set para obtener, le digo por favor, quiero obtener el número de formato local, es decir, el formato de número local que se encuentra dentro de la interfaz de usuario, es decir, el número en español en este caso para mí, porque mi idioma que yo manejo dentro de este Excel es el español, no como el Excel del escritorio que es en inglés. Entonces yo le digo acá, abramos el método, fíjate que si yo le digo aquí abramos el método, él prácticamente me dice deme un string, una cadena de texto con el número del formato. Yo le digo perfecto, le voy a colocar dentro un par de comillas dobles, 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, es decir 4 A's a diferencia de las 4 Y's que colocamos normalmente dentro del Excel. Le voy a colocar punto y coma, le doy un salto y pare de contar. Vamos con la fecha, ahora vamos con la cantidad. Copio esta misma línea, la pego como por acá, fíjate, la pego como por acá. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar aquí la columna y le digo, por favor, muévate 1, 2, 3 y 4 columnas y tráigase directamente la cuarta columna en la otra hoja 1, 2, 3 y 4 para la columna cantidad. Esto es un valor numérico, no necesita formato, perfecto, paso adelante y luego acá en el 4 le pego nuevamente la misma línea y le digo, ahora tráigase la quinta columna, la quinta columna, perdón, con el número de 4, 0 indexed, recuerda, 0 indexed, 0, 1, 2, 3 y 4 para la columna valor, fíjate que el formato es numérico, y en la otra hoja sería 0, 1, 2, 3 y 4 y listo, pero eso tiene un formato de tipo moneda. Por tanto, yo lo que voy a hacer es atraerme nuevamente esta partecita que se llama nueva hoja get cell x,4, lo voy a copiar con control C, lo pego con control V y posteriormente le digo set number format local, en este caso set number format local, abro con un paréntesis, él ya se cierra solito, le coloco un par de comitas y le voy a colocar el símbolo del dólar, un espacio y le digo, como esto es un número entero, pues quiero que me devuelvas con un número entero, el 0 se reemplaza por todas las cifras enteras que existan, si existen 50, 50 le ponen, si existen 10, 10 le pone, aquí existen 2, 2 le voy a poner, no necesito escribir el doble 0, solamente un solo 0, porque el 0 representa todos los números enteros. Si coloco el símbolo del numeral, sí ya es otra cosa, ahí sí representa un solo dígito, entonces le coloco el valor de 0 para representar todos los números enteros. Posteriormente coloco punto y coma, doy un enter y pare de contar. Pero me hace falta el total, entonces el total es muy sencillo de sacar, copio esta línea, la pego como por acá y cambio el valor del índice de la columna. Entonces le digo, muevas a la columna número 6 con el 0 indexed de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, fíjate para la columna 6, y luego acá le coloco el valor de 5 para la columna 6, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y listo, y posteriormente cambio el formato, porque también es un formato de tipo moneda. Entonces simplemente copio esto con control C, vengo y lo pego acá, y le digo .set number format local, abro aquí el parámetro y le coloco dentro de un par de comillas dobles el símbolo del dólar, el valor de 0 y al final como por acá le pongo un punto y coma, le doy enter, o no le doy enter, sí, más bien le voy a dar un enter acá para, no lo iba a dar, le iba a colocar ahí mismo, pero para ser ordenado. Entonces resulta que ya hizo todas las asignaciones. ¿Qué hace en el siguiente ciclo? Fíjate, estamos dentro del sí, Si la celda cuando llega aquí encuentra un color diferente de blanco, entonces ingresa, hace toda la asignación en la nueva hoja y no pasa nada. Hace una vuelta, entonces si hace una vuelta el ciclo pasa, este for pasa directamente a esta otra celda. Si yo no le coloco un incremento al valor de la X, pues esto lo voy a seguir asignando siempre en la fila número 2 de la nueva hoja.
Entonces yo lo que tengo que hacer es colocar aquí mediante una iteración, prácticamente mediante un incremento, que x, fíjate, sea más igual a 1, más igual a 1. Esto es lo mismo, fíjate, esto es lo mismo como si yo colocara acá x es igual a x más 1 para ir incrementando el valor de x. Lo que pasa es que aquí hay una abreviación en TypeScript, o más bien en JavaScript hay una abreviación que me dice el valor de la x existente, súmele el valor e iguálelo con el que se encuentra a la derecha, es decir, x es igual a x más 1 y listo, lo coloca acá. Es una convención más que todo, es un tipo de operador que se puede colocar de manera estricta también dentro del lenguaje. Perfecto, ya nuestro script está bien colocadito. Nuestro script está bien copiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ejecutarlo, porque no hay de otra. Me voy a ubicar por acá, fíjate, y voy a darle aquí todos los scripts. Voy a guardar el script antes de que se me vaya a perder. Lo guardo acá, se está corriendo, fíjate, guardando el script, está buscando la conexión, se está demorando un pelitín. Vamos a ver, dejar que lo guarde. Modelo de cálculo automático, ahí lo sigue guardando. Voy a darle acá, vamos a ver si actualizar, vamos a ver, espero que se guarde. Voy a copiarlo antes de que no se vaya a guardar. Cambios no guardados, vamos a colocarle, ups, no me lo diga. Vamos a ver, cierro el editor, le coloco acá automatizar y este es el editor y seguro no guardó. No, sí guardó. Listo, y le voy a decir guárdeme el script. Perfecto, listo, guardado. Ya se guardó el script, todo en caliente porque tenía tiempo de no refrescar. Recuerda que estamos trabajando en web, toca ir guardando para que se vaya consumiendo en el servidor o se vaya guardando en el servidor. Y listo, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, voy a hacer chiquito aquí el cuadrito, tan chiquito como lo quiera hacer. Listo, y tengo las líneas de código. Esto es una macro en esencia. Le voy a dar clic acá y le voy a decir agreguemos un botón. Y en este botón que me va a colocar, espero que me lo coloque por acá, fíjate, le puso el nombre, le voy a dar botón secundario, me lo traigo para acá y lo voy a mover y le voy a cambiar ese texto, editar texto y le voy a colocar ejecutar. Listo, vamos a colocarle aquí ejecutar, le voy a dar escape, lo voy a hacer más rechiquis y le voy a decir cambiemos nuevamente el texto, dejémoslo por acá. Listo, me voy a ir como por aquí para que tú veas que no hay ninguna trampa. Cuando yo le dé clic a esto voy a cerrar aquí este panel. Ya está todo guardado. Y lo voy a volver a abrir aquí todos los scripts para que se abra y le voy a dar clic en el comando ejecutar. Fíjate, estamos ejecutando el script, que es una macro escrita con TypeScript que quiero que aprendas. Es un modelo de objeto relativamente sencillo. El lenguaje es muy fácil y no vas a tener pierde y vas a aprender muchísimo. El Visual Basic va a fallecer en el futuro. Te lo puedo asegurar. Aquí insertó una nueva hoja. Ya hacemos a lo último una pequeña reflexión. Y como por arte de magia, mira, bueno, aquí nos toca dar doble clic. Esto fue una falla. En este caso, fíjate que nos dio aquí la columna, estaba un poquito consumida. De hecho, estaba oculta porque es muy grande el texto que la cubre adentro. Aquí también está. Le voy a dar un doble clic para que se ensanche. Nos está trayendo la fecha correctamente. Fíjate, el $20 nos trae los $300 normal. Vamos a hacer una pequeña prueba. Producto 3.4, cliente 23.24, producto 3.4, cliente 23.24, fecha 22.25 de enero, fecha 22.25 de enero, 15.24.2029, 15.24.2029, 306.96, 306.96, todo correcto. Vamos a hacer una pequeña mejora, porque todo se puede mejorar, recuérdalo, todo se puede mejorar. Voy a darle aquí clic en eliminar, elimino esta nueva hoja. Y voy a aumentar aquí el tamaño aquí de mi nueva ventana de los scripts. Le voy a colocar aquí, cerremos esta ventana y le voy a decir extraer registros de color. Quiero editarte por favor y vamos a colocar para que el ancho de la columna sea bien elegante. Entonces una vez termine de hacer el for, porque este es el ciclo del for, cuando termine de hacer todo el jalonazo o toda la extracción de elementos, quiero que te dirijas a la nueva hoja mediante este objeto llamado nueva hoja que estamos creando aquí mediante la adición de esa nueva hoja y por favor en el getRange, que es el método que se trae un rango específico, le voy a decir quiero que las celdas que se encuentren en la celda A1 y le doy 2 puntos B1, que serían las celdas A y B. A1 vamos a colocarle aquí bien A1 B1, por favor quiero que obtengas el getFormat, el formato de la celda, y posteriormente apliques el método autofill
columns, es decir, autoajuste de columnas, y abro y cierro y coloco un punto y coma. Esto es simplemente pura práctica, esto yo ya me lo sé de memoria porque estoy cansado de trabajar. Bueno, cansado no, he trabajado bastante con JavaScript o con TypeScript a través de consumiendo la API de JavaScript. Entonces, nueva hoja, debería funcionar nueva hoja. Obtengo el get range de la columna A y la columna B para que se extiendan. Obtengo el formato, fíjate, el get format nuevamente, como estamos obteniendo aquí el get format, pero no esta vez para obtener el relleno, sino para aplicar una acción con otro método que se llama autoajuste de columnas. Listo, vamos a guardar nuevamente nuestro script, te lo dejo obviamente en la descripción de este video, el script completico, en un blog de notas o para que lo descargues también, en un libro de trabajo, en un blog de notas, y listo, le voy a dar aquí clic en cerrar, le voy a dar aquí todos los complementos o todo el código y le voy a dar clic en ejecutar. Perfecto, estamos ejecutando nuestro script y de momento debería crear una nueva hoja, ya la creo, y sacar cada uno de los elementos y ajustar el tamaño de las columnas, producto y cliente. Listo, aquí ya terminó. Vengo y cierro esto por acá que está demasiado grande. Voy a cerrar esto. Aquí están los scripts. Vengo a la hoja número 2. Listo, sí, ya lo ajustó. Fíjate, ajustó el tamaño de la columna producto, el tamaño de la columna cliente y trajo la tabla. Listo, ya la persona le puede colocar el nombre que quiera. Le puede decir, por ejemplo, esta es la hoja resultado. Y supón que, por ejemplo, esta hoja resultado la va a utilizar para crear una tabla dinámica, entonces solamente le aplica esta macro, prácticamente. Entonces supón, por ejemplo, que todos los días le llega a esta persona, que supongo yo, un reporte que tiene puras celdas con color que otra persona le dijo que colocara. Yo sé que esto se puede hacer con un filtro, pero va a gastar mucho más tiempo. Entonces, con una macro simplemente coge la tabla y le dice a la tabla, por favor, aquí en diseño de tabla le coloco datos o el nombre que tú quieras. Simplemente lo tiene que tener el script. Y ese script básicamente lo que va a hacer es llamar a esa tabla, va a comparar lo que no tenga color y lo que tenga color y lo va a sacar en otra hoja, lo cambia el resultado y crea la tabla dinámica. Aunque la tabla dinámica también la puedo crear mediante código. Puedo crear una tabla dinámica que inserte, por ejemplo, el campo producto, el campo cliente y el campo valor total. Y le digo cuánto es por cliente, producto y el valor total y listo, le inserto una tabla dinámica a partir de esta fuente de datos. Y todo queda hecho de una manera bastante rápida. Se demora uno programándola, pero queda hecha de manera bastante rápida mediante un script. Fíjate, un script escrito directamente con TypeScript utilizando la API de JavaScript consumiendo su modelo de objetos. Dime si esto no es interesante. Ahora, antes de acabar el video, viene mi reflexión. Mi reflexión, he escuchado a muchas personas decir que Visual Basic no va a acabar. Quizás en el corto plazo no acabe. Quizás en el corto plazo Visual Basic para aplicaciones no acabe. Pero mira lo que yo tengo pensado, qué es lo posible o qué es lo factible que pueda suceder. Ya dieron el primer paso los de Microsoft. Microsoft dio el primer paso y desactivó por seguridad todas las macros que no se hagan en una computadora y tienes tú que colocarlas de manera manual en un centro de confianza en tu computador para que esas macros se corran. Tienes que colocarlas en un centro de confianza, es decir, si tú descargas una macro creada desde mi canal y la corres en tu computadora, tienes que colocarla en un centro de confianza, una carpeta y decirle a Excel, esa carpeta es un centro de confianza, yo confío en los elementos que hayan dentro de esa carpeta, habilítame por favor las macros para que puedan correr. Ese fue el primer paso que dieron para empezar a quitar las macros del mercado. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en una versión posterior? Una o dos versiones posteriores. Van a dar un consentimiento informado. No es así como dice la gente, no, que es que una empresa puede demandar a Microsoft porque tienen todos los programas hechos en Visual Basic para aplicaciones. No, Microsoft se va a curar en salud y, por ejemplo, les va a dar un consentimiento informado y les va a decir, a partir de esta versión, le vamos a desactivar o vamos a colocarle una restricción más fuerte dentro del código de Visual Basic para aplicaciones y a partir de dos versiones futuras el editor de Visual Basic para aplicaciones va a dejar de existir. Ya te dan el consentimiento informado, te dicen qué es lo que van a hacer. Tienen 2 o 3 años para migrar todos sus desarrollos al nuevo lenguaje de programación llamado TypeScript que se consume bien en las aplicaciones de escritorio o se consumen bien en las aplicaciones web y que son compatibles entre aplicaciones de escritorio y son compatibles
y que son compatibles, perdón, en aplicaciones web. ¿Este código funciona igual en una aplicación de escritorio? Sí, funciona idéntico, hace exactamente lo mismo, siempre y cuando lo corras aquí con el complemento de código de Scriptlab en una versión de escritorio. Buscas en la versión de escritorio de Scriptlab, metes el código y él funciona igualitico. En cambio, tráete código Visual Basic para aplicaciones directamente. Tráete código Visual Basic para acá, para la nube, o en este caso para una versión de Excel Online, y simplemente él no lo entiende. Entonces, ya pasó, ya está pasando. Te están diciendo el código va a estar en un centro de confianza para que lo puedas correr. En una o dos o tres versiones más te van a dar un consentimiento informado y te van a decir, a partir de la siguiente versión, tienes 2 años, va a dejar de existir el desarrollo. Van a seguir corriendo tus macros, pero ya no se van a poder escribir más. En 2 o 3 versiones te van a decir, el IDE o el entorno de desarrollo integrado Visual Basic para aplicaciones ya no va a estar incorporado de manera nativa dentro del Excel. Y ese va a ser el consentimiento informado para decirte prácticamente que las macros van a eliminarse de Excel. Posiblemente, y ojalá yo no me equivoque, pero es lo que yo veo que puede pasar a futuro con los cambios que están surgiendo. Y dentro de 3 versiones te van a decir eso, te dan el consentimiento informado de que van a quitar, por ejemplo, el editor, y te van a decir quitamos el soporte, es decir, quitamos el editor, ya no va a haber más soporte para macros, lo que escribiste, puedes ejecutar las que se encuentren dentro del libro, pero en este caso no vas a poder acceder a editarlas. Y en una versión o 2 versiones posteriores te van a decir ya no tienes, en este caso, ni el editor ni las macros se pueden correr, y tienes que migrar, o tienes todo este tiempo a partir de esta versión hasta 2 o una al futuro, una versión se está sacando cada 2 o 3 años para migrar todo tu código de Visual Basic para aplicaciones a TypeScript consumiendo la API de JavaScript, cuando ya va a estar mucho más madura para empezar a manejar cada uno de los elementos del Excel. Entonces, no te estoy diciendo que a corto plazo eso se vaya a acabar, posiblemente, y ojalá, y espero de corazón estar completamente equivocado, pero es lo que veo yo a futuro con las herramientas como están evolucionando ahora. Prácticamente con las fórmulas se están escribiendo, con Lambda se están escribiendo funciones personalizadas que antes se tenían que escribir con VBA y ya se pueden escribir con Lambda. El nuevo motor de desbordamiento permite hacer las cosas mucho más sencillas. Entonces estamos en una época en donde se está prescindiendo de lo realmente, digamos, que podía mover Excel a una faceta en donde se puede mover de la misma manera, que todavía no está tan maduro, pero se puede mover de alguna manera con las nuevas herramientas que nos están dando. Y así poco a poco van desplazando el entorno de desarrollo integrado nativo que se encontraba dentro de una aplicación desktop o de escritorio, que era el VBA, lo van desplazando y van colocando estas nuevas herramientas. Yo, por ejemplo, quiero crear una función que sume 10 números o que saque un rango, como lo has visto en el canal. Yo prefiero crear un Lambda ahora que escribir un montón de líneas de código dentro del editor de Visual Basic. Prefiero escribirla dentro de las fórmulas, prefiero escribir un Lambda que me haga a mí una función que yo pueda colocar dentro del cuadro de nombres y ejecutar directamente en un libro o en cualquier libro que la contenga mediante el fórmula Advanced Environment. Lo puedo colocar, que escribir una macro que tenga 50 o 60 líneas de código que haga exactamente lo mismo, que con un Lambda lo puedo sacar en 8 líneas. Entonces me están dando las herramientas para que yo deje de usar Visual Basic para aplicaciones desde ahora, pero no me lo están diciendo, oye, lo vamos a quitar. Posiblemente, y ojalá me equivoque, en el futuro no lo quiten nunca, que lo dejen ahí como un rezago para las personas que todavía quieran automatizar con VBA, para las personas que quieran por compatibilidad utilizar sus macros para automatizar libros de Excel, y espero de corazón me equivoque, que nunca jamás lo quiten. Pero lo que yo estoy viendo como una proyección a futuro con las herramientas que nos están dando ahorita con este nuevo lenguaje, que es mucho más rápido, es mucho más maleable, súper tipado, es mucho más tipado, no necesito preocuparme de nada. Entonces lo que me están dando al ver yo este lenguaje, al ver el nuevo motor de cálculo de Excel, al ver estas nuevas funciones como VStack, como Lambda, como filtrar, como únicos, como ordenar, como esas 14 nuevas funciones que salieron, es que me están diciendo,
vete acostumbrando a lo nuevo porque posiblemente en el futuro VBA no exista. Y para las personas que piensen, no, es que una empresa puede demandar a Microsoft porque va a quitar el entorno de desarrollo, pues te digo que eso no va a pasar. Te dan un consentimiento informado en donde primero la aplicación deja de recibir soporte, un soporte de actualización para VBA, en donde te dicen, puedes correr tus macros, pero ya no las vas a poder editar. Y después de que pasen 2 o 3 versiones más de Excel, es decir, pasen unos 9 años, o unos 6 años, o unos 9 años, te van a decir, en la próxima versión o en las próximas 2 versiones, ya no va a haber soporte definitivamente para Visual Basic para aplicaciones. No va a haber ningún tipo de soporte. Y vamos a quitar el entorno de desarrollo, así que tienes todo ese tiempo a partir de este consentimiento informado para que tú migres tus desarrollos directos de VBA a TypeScript o al nuevo lenguaje que ellos tengan, que yo sé que va a ser este lenguaje. ¿Por qué va a ser este lenguaje? Porque este lenguaje se puede correr en aplicaciones de escritorio y se puede correr en aplicaciones web sin ningún problema. Este mismo código opera igualititico, no hay que cambiarle nada, ni una coma ni un punto. Se coloca tal cual y él hace referencia directamente a todos los objetos, porque la API de JavaScript se va a seguir consumiendo directamente desde el modelo de objetos de TypeScript. El resto es historia. Así que no me extiendo más, esta reflexión la quería dar con este video. No olviden descargar esto desde la descripción de este video. Por favor, dime en la caja de comentarios que de verdad y de corazón quiero. Dime en la caja de comentarios si no te vas a aburrir con esto. Si yo enseño, si empiezo a enseñar a programar con TypeScript, tú no te vas a aburrir y tú vas a decir, Andrés, quiero que me enseñes más, porque yo tengo ya prácticamente un poco más de 2 años manejando TypeScript. Y a mí me gusta TypeScript y ya manejo Visual Basic también desde hace mucho tiempo, pero fíjate que Visual Basic ya casi no lo cubro en el canal. No porque no se use, sino porque esto me parece mucho más interesante. No he sacado temas porque este es un lenguaje bastante denso, un lenguaje que necesita mucha lectura. Así que tienes que tener un poco de tiempo de tu parte para empezar a entender este nuevo lenguaje, que al principio es difícil, pero que no lo es tanto cuando empiezas a coger vuelo, practicando, haciendo ejercicios como el que yo te acabo de explicar, que lo escribí prácticamente en 10 minutos, a lo sumo 15 minutos, escribí todas estas líneas de código, pero que me demoré en este video casi 1 hora y media, un poco más de 1 hora y media explicando, pero simple, porque yo ya tengo el conocimiento base y tengo el conocimiento que me permite a mí poder escribir estas líneas de código. Me demoro 10 o 15 minutos. Dime en la caja de comentarios si quieres que te enseñe una serie de videos en donde te enseñe a programar desde cero TypeScript para Excel, tanto en la versión online, que es la que se puede comenzar prácticamente en la versión online, y puede ser traslocada o puede ser trasladada directamente a la versión de escritorio a través del complemento Garage de Scriptlab de Microsoft, que está disponible prácticamente desde la versión 2016. Entonces, ya no les quito más tiempo, parceros, parceras, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, muchas gracias por quedarse aquí viendo este video y espero tus comentarios. No más, no siendo más, me despido. Un abrazo, hasta pronto. Chao.